Hola, entonces vamos a empezar la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el círculo unitario que lo vamos a necesitar para poder solucionar nuestras ecuaciones trigonométricas. Listo. ¿Y qué será entonces el círculo unitario? Entonces, el círculo unitario simplemente es una circunferencia de radio 1. Esa circunferencia es la circunferencia de el seno, ¿cierto? La llaman como la circunferencia de el seno. Entonces dice que es de radio 1. Aquí en esta circunferencia vamos a armar entonces nuestro plano cartesiano. Recuerden que todo esto es de radio 1, entonces sería el radio 1. Este de aquí, acá también hay un radio 1, un menos 1 y un menos 1. En este círculo unitario vamos a hablar de coordenadas. Entonces, esta acá va a ser la coordenada. Primero empezamos con X, ¿cierto? Este es el eje X, este es el eje Y. Entonces, para el eje X, esta coordenada vale 1, ¿cierto? Porque el punto donde está mi círculo, aquí vale 1. Entonces, 1. Y en este punto, ¿Y cuánto vale? Y vale 0. Entonces, mi coordenada en este punto es 1.0. Listo. Ahora vamos a la coordenada de este punto de la circunferencia. Entonces, empecemos con X. Siempre empezamos con X. Entonces, ¿cuánto vale X acá? X vale 0. Y Y vale 1. Entonces, la coordenada aquí es 0.1. Parémonos acá. Esta es la coordenada, entonces el eje X. Ese sería el Y. Entonces, X nos queda como menos 1,0. Y acá entonces nos quedaría 0, ¿cierto? Que es X, que vale 0. Y el Y, que vale menos 1. Entonces sería menos 1. Entonces, estas serían entonces las coordenadas de nuestro círculo unitario. En este círculo unitario vamos a ubicar lo que son las funciones trigonométricas, las principales. ¿Cuáles son las principales? Entonces sería el seno, el coseno y la tangente. En todos los cuadrantes, entonces sería el seno, el coseno y la tangente. El seno, el coseno, la tangente. El seno, el coseno y la tangente. Estas funciones en cada uno de estos cuadrantes va a tener un signo diferente, ¿cierto? Entonces eso lo vamos a identificar cuando solucionemos entonces nuestras identidades trigonométricas. Ya conociendo entonces, por ejemplo, el signo de nuestras funciones, vamos a poder identificar si nuestro resultado o nuestro ángulo pertenece entonces al cuadrante 1, al cuadrante 2, al 3 o al 4, ¿cierto? Entonces lo vamos a llamar como cuadrantes 1, este va a ser el 2, este es el 3 y este es el cuadrante entonces 4. Bueno, ¿y qué signos van a tomar? Recordemos entonces que esta línea me representa el seno y esta línea me representa el coseno. En este momento la línea del seno es positiva, ¿cierto? Es positiva. Pongamos esto acá. Entonces el seno es positivo. La línea del coseno, que es la horizontal, las verticales son del seno y las horizontales son del coseno. Entonces la horizontal también en este cuadrante es positivo, o sea que el coseno es positivo. ¿Cuál será el signo de la tangente? Simplemente la multiplicación, más por más, entonces tangente es más. Ahí. La tangente es más, listo. Entonces acá tenemos en este cuadrante la línea del coseno, que es positiva,
la del seno, que es negativa, por tanto, entonces la tangente va a ser negativa. En esta línea de acá, entonces tenemos la del seno, la del seno, que es esta, la X, es negativa, la del coseno también es negativa, y la tangente va a ser positiva, porque menos por menos es más. Ya ahora en este tenemos que el seno es positivo, el coseno negativo, y la tangente es negativa. Entonces, estos van a ser los valores de nuestras funciones. Entonces, aquí todos son positivos, aquí solamente es positivo el coseno, positiva la tangente y aquí positivo el seno. Entonces, seno, coseno y la tangente. Cuando en un ejercicio nos dé tangente positiva, sabemos que se va a ubicar en este cuadrante. Si nos da seno, nos puede dar en este o en este cuadrante. Y si nos da el coseno, entonces ya sabemos que vamos a ubicarlo en este cuadrante. Más adelante vamos a ver cómo funciona esto. Para las ecuaciones vamos a necesitar también unas formulitas, porque nuestras ecuaciones trigonométricas muchas veces, según la cantidad de vueltas que nos pidan solucionar, vamos a tener varias soluciones. Por lo general siempre nos piden realizar una vuelta, ¿cierto? Realizar una sola vuelta. Entonces, cuando nos piden realizar una sola vuelta, vamos a encontrar un valor X, ¿cierto? Para encontrar entonces las 4 respuestas en toda nuestra circunferencia, entonces este X que hay Y lo voy a ubicar acá como 180 menos X. Aquí como 180 más X. Y aquí 360 menos X. Estas formulitas o esto que tenemos acá nos va a servir entonces para hallar los diferentes valores que va a tomar nuestra constante o nuestra variable X, ¿cierto? Entonces estas serían las formulitas. X en este cuadrante, ¿cómo lo vamos a hallar? Lo vamos a hallar como 180 menos X. ¿Y para qué es esto? Estas formulitas, para no tenernos que aprender toda esa cantidad de funciones trigonométricas que nos dicen a uno que entonces que pi medios es igual a 90, o que le dicen a uno, por ejemplo, que 1 raíz de 2 es igual a 45. Entonces, para uno no tenerse que memorizar todo eso, entonces simplemente uno utiliza diferentes formulitas. También tenemos que tener entonces muy en cuenta la cantidad de vueltas. Esto que hay aquí funciona para una sola vuelta. Cuando me dicen a mí que el intervalo de mi ecuación va desde 0 hasta 2pi, ¿cierto? Esto es como si me dijeran a mí que solamente voy a trabajar desde 0, o sea, cuando empieza, voy a trabajar una sola vuelta que empieza desde 0 y va hasta 360 grados o 2pi, ¿cierto? Porque recordemos que aquí una vuelta entera serían 2pi, aquí sería pi medios, aquí tenemos un pi y aquí tenemos 3pi medios. Esto funciona entonces para una sola vuelta. Voy a borrar y les voy a explicar una cosita para cuando nos toque de pronto un ejercicio donde tengamos que resolver más vueltas, que nos vienen, por ejemplo, que calcular las soluciones. Calcular las soluciones, por ejemplo, de cuando nos dicen a nosotros que vale 9pi medios. ¿Y qué son 9pi medios? Son ya 2 vueltas. Ahorita vamos a entender mejor. Espérenme, ya les explico.
Entonces ya sabemos que aquí una vuelta entera va a ser igual entonces a 2pi. Aquí vamos a tener entonces pi medios, o sea que vale medio pi, aquí vale pi y aquí 3 pi medios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay dos formas de hacerlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a calcular otra vuelta y me dicen que voy a hallar la solución en este punto, pero o sea, ya sería cuando tenga una vuelta y este trayecto. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Entonces, ya sé que una vuelta es igual entonces a 2pi y le voy a sumar entonces pi medios. Sumémosle entonces esos pi medios. Esto es igual, aquí tiene 1, entonces aquí nos queda 2, 1 por 2, 2, y nos queda entonces 4 pi más pi. Esto nos da entonces a 5 pi medios. O sea que ya en esta vuelta, perdón, en esta vuelta ya tenemos entonces un valor de 5 pi medios. Nos piden entonces otra vuelta. Ya no vamos a trabajar entonces con pi medios porque yo ya sé que en esta vuelta ya tengo 5 pi medios, ¿cierto? Porque ya sería calcular, entonces ya calculamos la primera vuelta. Ahora vamos a calcular la segunda vuelta. Entonces ponemos acá, entonces 2pi, que sería lo que nos representa entonces la vuelta, y enseguida le vamos a sumar esto otro. Decimos entonces que 1 por 2 es igual a 2. Tenemos aquí entonces 4 pi más 5 pi. Por tanto, esto es igual a 9 pi medios. Entonces, otra vuelta equivale a 9 pi medios. Listo. Igualmente a este lado, cuando yo voy a calcular entonces las cantidades de vueltas, voy a hacer esto mismo, voy a hacer la sumatoria, siempre con la vuelta completa, o sea, 2pi. Pero para no tener que hacer esa suma y todas esas cosas, entonces también hay otras formulitas para uno poder hallar estos valores. Entonces, la formulita para hallar los valores de acá, no, serían los valores de este punto. Esa formulita es la siguiente. Entonces decimos 4a, para nosotros a es la incógnita, ¿cierto? O sea, o a es la variable, es la cantidad, es el número por el cual lo voy a cambiar. Si me están pidiendo una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, entonces ese número de vueltas es el que va acá. Entonces 4a más 1 multiplicado por pi medios. Para hallar entonces este punto, ¿sí se ve? Eso casi no se ve, vamos a escribir con rojo. Para hallar entonces este punto, o sea, nuestra formulita es 2 por a, que sería 2 por a más 1 que multiplica a pi. Para hallar entonces las vueltas en este punto, vamos a utilizar entonces la formulita de 4a más 3, ¿cierto? Y esto multiplica a pi tercios. Y para hallar las vueltas en este punto, vamos a utilizar entonces 2 por a que multiplica a pi, ¿cierto? Vamos a ver entonces cómo funciona. Probemos en esta que ya habíamos hecho. Entonces vamos a decir
Ay, el video me va a quedar largo, ya vengo en el otro video.